Bueno, de nuevo, buenas tardes chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. Les decía anteriormente que, pues, que estaba dándole chance estos días que terminara el tiempo para hacer los comentarios en el foro sobre ética ambiental y que probablemente la otra semana ya entonces tengan la nota ahí en el TEC digital para, pues, para que sepan, digamos, la evaluación. Y repito, bueno, me pareció muy acertada las observaciones y los comentarios que hicieron ahí en el foro. Hoy nos toca, digamos, una clase con lecturas particulares para cada carrera. Yo no quiero hacer esto, digamos, muy como tan tedioso. Yo esperaría que fuera una clase más corta. Siempre digo esto, ¿verdad? Y al final termino hablando un montón de... Me salgo por la tangente. Pero creería que hoy es una clase un poquito más corta para que ustedes les dé chance de ver pues, los materiales audiovisuales y que tengan pues ahí, ¿verdad? El tiempo. Entonces, pues para no dilatar mucho, voy a empezar de una vez a compartir y a trabajar en esto, comentarles un poquillo de lo que me interesa de estas dos lecturas. Y pues bueno, también escucharlos. Yo sé que ustedes pues, tienen más conocimiento que yo sobre esas carreras, entonces por ahí les agradezco pues la participación. En esta semana pues mi interés es que tengamos un poquito como un trabajo más particular para cada una de las carreras, o por lo menos que cada una de las carreras que ustedes cursan, y darles como un contenido específico, ¿verdad? Un poquito de bibliografía, o al menos una lectura más centrada en esas carreras. Y para efectos de la conformación de este grupo, aquí tenemos estudiantes de agronomía y estudiantes de ingeniería en computación. Ingeniería en agronomía y ingeniería en computación. Entonces, las dos lecturas que ustedes tienen por ahí, pues hacen referencia entonces a la agronomía y a la computación. Y pues bueno, la idea es abordarlas, hacer pues la revisión de la teoría, ¿verdad? Hacer pues un poquito lo que hacemos cada semana. Y yo, este resumencillo es bastante breve, entonces pues creería que no me llevaría mucho tiempo. Más bien aquí entonces agradecería la participación y pues bueno, la intervención de ustedes en general. Estas lecturas quizás lo podamos las podamos presentar en sintonía con lo que señalaba don Antonio Marlasca, ¿verdad? Por una parte la ética profesional, pero por otra parte también la dimensión ética de la profesión. Y bueno, eso la verdad es que a mí esa distinción me gusta y me gustaría que ustedes también se la lleven, digamos, cuando termine el curso, de que usted puede ser un excelente profesional, una excelente ética profesional, pero puede ser cuestionable, digamos, la dimensión de ese trabajo profesional, la dimensión ética de ese trabajo profesional en la sociedad. Eso. Es muy común también que digámoslo así, que la ética profesional sea un contenido de las carreras universitarias. Muchas carreras lo que dan es un curso que genéricamente se llama así, ética profesional. Y pues bueno, son como cursos introductorios a la ética. Algunos de los que yo he revisado, pues como que no dejan claro y se van por el lado más legalista, ¿verdad? Por ejemplo, tengo noticias, y me ha pasado eso también en carne propia. En los colegios profesionales, cuando ustedes se van a colegiar, al colegio de agrónomos, el colegio ¿cómo era que se llama el de ustedes? El otro. Colegio de Profesionales en Informática y Computación, por lo general, durante la ceremonia o como requisito para incorporarse al colegio, les piden llevar un curso de ética profesional, que a veces son una charla de 2 horas, a veces son un taller de 10 horas, pero por lo general lo dan abogados. Y eso es un tema como, no tengo nada contra los abogados, pero los abogados no tienen formación en ética. Tienen formación en derecho y podrán señalar qué es legal y qué no, pero la ética va un poco más allá. Y bueno, nada más para hacer el comentario, entonces, la ética profesional es como muy usual escucharla, ¿verdad? En todas las carreras universitarias, en todas las universidades, casi que se da por al menos un curso de ética profesional. Y bueno, nosotros reflexionamos un poquito más allá sobre la ética y pues en esta clase entonces vamos a sacar el ratito para hablar de eso. Cada profesión es distinta,
¿verdad? Y a cada profesión, digamos que podríamos enfocarle aspectos particulares de sus componentes éticos, profesionales y de la dimensión ética de la profesión, pero en todos, digamos que podemos coincidir en que la responsabilidad es más amplia de lo que usualmente se consideraba. Entonces, tenemos como un consenso ya, en medio de toda la diferencia y la diversidad de profesiones que existen, en que cada vez tenemos que acceder a mayores grados de responsabilidad, cada vez tenemos que ser más responsables. Entonces, pues bueno, eso no es poca cosa y señala, digamos, llamémoslo así, una tendencia a ampliar el rango de las responsabilidades. Es decir, cada vez tenemos que hacernos más responsables a nivel personal y a nivel profesional. Y bueno, pues arranco entonces con la lectura de Jorge Richman, que tiene un componente, digamos, enfocado en la agronomía, pero también le pone, digámoslo así, muchos componentes de tipo ética ambiental. Entonces, pues esta lectura hacia una agroética, consideraciones sobre ética ecológica y actividad agropecuaria, está muy cercana, digamos, a planteamientos que veníamos conversando en las 2 semanas anteriores, ¿verdad?, sobre ética ambiental. Y eso está, digamos, no es casualidad, ¿verdad? Entonces, pues creo yo que ahí tenemos como una línea de, de reflexión en el curso, que básicamente lo que señala es eso, ¿verdad? Cómo la ética ambiental está presente, digamos, más allá que como un contenido, ¿verdad?, del curso, en otros aspectos del curso, en otros contenidos, siempre es como un eje transversal, digámoslo así. Y bueno, esto de la agroética no solo tiene ese componente ambiental, digamos que también lo podríamos revisar con el componente económico, micro, macro, económico, y en ese sentido entonces tiene mucho vínculo con discusiones sobre los modelos económicos, sobre la economía como tal. Entonces, pues bueno, esto a modo de introducción. El texto, como lo dice por acá, establece la relación entre la economía y la ecología, ¿verdad? Porque la actividad agropecuaria es una actividad productiva, ¿verdad? El agro tiene la finalidad de producir mercancías que se insertan entonces en la lógica del mercado. El agro entonces es una actividad lucrativa, una gran actividad lucrativa que pues, mueve mucho, digamos, a nivel de fluencia de capitales. Y bueno, en esta relación productiva es evidente, es obvio que se consumen recursos, ninguna actividad productiva, digamos, es neutral en el uso de los recursos, siempre, digamos, hay un aprovechamiento o una explotación desmedida de los recursos, pero aquí entonces con el tema agro tenemos como una preocupación con el uso de los recursos y cómo se distribuyen los frutos entonces de esa actividad productiva. Porque los recursos son agotables, entonces pareciera que deberíamos ser cuidadosos con los recursos porque puede que se agoten más rápido de lo esperado. Esta relación, ¿verdad?, entre la ética y la economía y con el manejo de los recursos debe, señala Jorge Richman, debe pasar por un filtro ético, debe tener, digamos, en algún momento acercarse a la ética, pues aquí lo que está en juego son temas de principios básicos, como principio de un ambiente sano o del derecho a la alimentación. Dije principios, ¿verdad? Era como derecho, sí, como derecho al ambiente sano y como derecho a la alimentación, que pues no siempre se cumple, ¿verdad? Y esto es muy triste saber que el hambre es una de las situaciones, digámoslo así, más urgentes de tratar y con toda la ciencia y la tecnología que tenemos y con toda la riqueza que se produce en el mundo, todavía existen personas que no pueden cubrir sus necesidades alimenticias adecuadamente. Entonces, ahí uno como que sospecha que el problema no es la productividad, no es maximizar la producción agropecuaria, sino distribuirla mejor.
que eso no es una idea mía, digamos, ¿verdad? Ya muchas personas lo han señalado, el problema de la agronomía no son temas productivos, sino distributivos, ¿verdad? Es decir, tenemos tecnologías para producir mucho y se produce mucho, pero también hay una gran cantidad de desperdicios, hay una estructura económica que pareciera que mantiene, digamos, a las personas explotadas siendo explotadas y que no pueden salir de ese círculo de explotación y de pobreza. Entonces, es un tema mucho más complejo, ¿ok? Pero bueno, debe pasar entonces por un filtro ético, por un análisis ético, porque están entonces vinculados derechos básicos como el derecho al ambiente sano y a la alimentación. La lectura señala algunos de los temas problemáticos que existen en la industria agronómica. Por un lado, digamos, el desperdicio, ¿verdad? La desigualdad, el tema de los derechos animales, que siempre es polémico, ¿verdad? El punto de utilizar productos de base animal o aprovechamiento animal en general, y el tema del comercio. Y esto entonces pues ya nos marca una gran cancha de discusión y es un poco la tesitura de esta lectura en general. La agronomía tiene que ver con muchísimas cosas y todos dependemos entonces del trabajo que realizan pues, los agrónomos y el personal no calificado del campo. Es decir, los agricultores son fundamentales para cualquier sociedad. ¿Okay? Y bueno, tocando un poquito el tema ambiental, el sector agro, ¿verdad? La gestión de la industria agropecuaria como tal, está vinculada directamente con los ecosistemas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden pensar en el impacto de la piña, que es el ejemplo, creo yo, más evidente, pero podrían pensar también en el impacto de la caña de azúcar, y, qué sé yo, las plantaciones de cítricos o de algún otro producto. También, digamos, ahí pues pueden identificarse este ligamen con los ecosistemas de manera inmediata y directa, ¿verdad? Creo yo que en eso pues, no cabe duda. Sin embargo, también hay que agregar que el agro, lo que le pasa o lo que le afecta al sector agro, pues va como en escalada y afecta al resto de la sociedad. Y eso ya nos incumbe a todos, ¿verdad? Tanto a los productores como a los consumidores, a lo que podemos llamar los stakeholders o todas las personas que puedan ser beneficiadas o perjudicadas por esa actividad productiva. Es decir, todos tenemos una responsabilidad en el tema agro. Como consumidores, como productores, como intermediarios, se puede ir, digamos, ampliando esa responsabilidad, pero nadie se quita el tiro, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque todos ocupamos comer, ¿verdad? Entonces, como es un servicio, una actividad que influye pues en algo que todas las personas hacen al menos 3 veces al día, que es comer algo, entonces pues digamos que en esos tiempos de comida uno debería pensar en las relaciones que llevaron el plato, ¿verdad? Que cada uno se come a la mesa. Esto más adelante lo vamos a señalar como vinculado con la rastreabilidad, que es un tema también sensible a nivel agro. Y bueno, la lectura señala entonces que los alimentos son relaciones sociales y ecológicas, ¿verdad? Son reflejo de las relaciones sociales y económicas. Pongo un ejemplo también aquí no muy positivo, sigo con el tema de la piña. La piña es un buen reflejo digamos, de representaciones que podríamos señalar como explotación laboral, contaminación y daños a la salud. Claro, también podríamos hacer el abordaje propositivo, positivo, y decir, bueno, es que también la expansión piñera ha generado empleos, ¿sí? Ha generado empleos. Ha incrementado el Producto Interno Bruto, ¿sí? Ha incrementado el Producto Interno Bruto, pero eso no quiere decir que todo sea positivo, ¿verdad? No es ni blanco ni negro, ¿verdad? Es una combinación, una escala de grises, y puede que esté desbalanceada para uno, para otro lado. El punto es que entonces siempre va a haber reflejo de las relaciones sociales y ecológicas en el trabajo agro, en lo que nosotros nos comemos, qué sé yo, en comerse una manzana o comprar un jugo de naranja, ahí tenemos
temas éticos que quizás no son directos a simple vista o en el primer pensamiento que se nos venga a la mente, pero si le empezamos a descarbar, vamos a ver las vicisitudes éticas, los componentes éticos, ¿ok? Entonces, para efectos de la discusión sobre la agroética o los componentes éticos del trabajo en agronomía, tenemos que recordar, y bueno, la lectura lo señala bien, en qué consiste la ética, ¿verdad? Señala Jorge Richman que la ética tiene que ver con lo que le hacemos a los otros. Esto, si ustedes lo recuerdan, si recuerdan a Peter Singer entonces planteaba esto: la ética tiene que ir más allá del sí mismo, ¿verdad? Las justificaciones éticas tienen que estar más allá de los intereses y los caprichos personales, tiene que tratar de mejorar la sociedad, el bien de la mayoría, ¿verdad? La maximización del bien. Y bueno, aquí Jorge Richman entonces va a señalarnos esto, algo pues muy similar, ¿verdad? La ética trata de lo que hacemos a los otros, mediante nuestras acciones o mediante nuestras omisiones, ¿verdad? Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Los otros, entonces, es un concepto también muy amplio, ¿verdad? Ahí caben seres humanos, seres no humanos, entorno natural, digámoslo así, reino animal, reino vegetal, etc. Tenemos entonces una responsabilidad cada vez más amplia. Ya no solo nos debe preocupar lo que le pasa a los seres humanos, sino también lo que le pasa a los animales o al medio ambiente. O a generaciones futuras de seres humanos que todavía no han nacido, que como diría el principio de responsabilidad intergeneracional, debemos legarles una sociedad igual o mejor que la que nosotros recibimos. Entonces, ya se va ampliando la responsabilidad, tenemos lo que señalábamos antes, una responsabilidad ampliada, ¿verdad? Valga la redundancia. Y aquí entonces aparece el concepto de rastreabilidad, que es un concepto, creo yo, que ya quizás ustedes lo manejan, que tiene que ver con la posibilidad de rastrear el origen y las condiciones de producción de una mercancía, de un producto determinado. ¿Esto por qué? Para poder decidir si consumimos o no este producto. Aquí lo que pasa es que la toma de decisiones a la hora de comprar algún bien, servicio o algún producto, principalmente las mercancías, ¿verdad? Quizás no tanto los servicios, pero también es saber de dónde viene ese producto, cómo fue producido. Nos interesa ya todo el proceso, desde que inicia hasta que llega, digamos, a las manos ya del consumidor final. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las empresas, las compañías solo ponen énfasis en el producto final y en el proceso no hay mayor reflexión ni componentes éticos. Entonces la rastreabilidad lo que quiere es señalar cuáles son los productos que cuidan todo el proceso, que no solo se enfocan en el resultado final, sino que están preocupados por mantener altos estándares éticos durante todo el proceso, ¿verdad? Aquí yo creo que en algunas de las primeras clases señalábamos los casos, por ejemplo, de Apple, que subcontrata servicios en Asia para la fabricación de sus dispositivos, y lo que está fomentando entonces un cierto tipo de explotación laboral. Claro, Amazon se saca el tiro, Apple se saca el tiro diciendo que eso ya no es problema de ellos, que ellos están subcontratando y que entonces el contratista al que le tienen que preguntar es a la otra persona. Bueno, eso es un mecanismo de evasión pues, bastante fácil de aplicar, ¿verdad? Es como decir, y yo no soy, ¿verdad? Yo estoy pagándole a esta gente para que me dé esto y pregúntele a ellos. La rastreabilidad a nivel agro, pueden ustedes vincularlo con muchos productos que dicen, este producto es libre de, ¿verdad? De pesticidas o está certificado como libre de maltrato animal. Eso a veces usted lo puede encontrar en productos como los de Violant, ¿verdad? Esta marca Violant tiene ese tipo de característica. Lo que nos está diciendo es, puede usted revisar todo el rastro que ha tenido esta mercancía y no va a encontrar entonces estos problemas éticos. Los productos tradicionales por lo general no estaban enfocados en la rastreabilidad
Y a veces no les interesa porque puede develar de que hay algo en ese proceso que no está bien. Pasó, por ejemplo, sigo yo con el tema de la piña. Yo creo que ese material se los puse en la clase de la semana tras anterior. En Europa se vendía un montón de piña que pues venía de Costa Rica, certificada como piña orgánica. Y pues bueno, no era piña orgánica. Entonces, digamos que para eso importa la rastreabilidad, como para poder validar lo que el productor quiera decir, ¿verdad? Entonces, si el productor dice que determinada fruta o legumbre o lo que sea se produce, digamos, con una metodología orgánica, y uno, digamos, de buenas a primeras lo cree, ¿verdad? No habría como mayor desconfianza, pero cuando tenemos la evidencia es donde uno dice como si esto, ¿verdad? No me están vendiendo gato por liebre. Entonces ahí, pues el punto de la rastreabilidad es bastante significativo. Que eso es, yo creo que uno no, digamos, nosotros no tenemos como cultura de consumidor, ¿verdad? Cultura ética de consumidor. Por lo general, cuando uno va al supermercado, qué sé yo, si va a buscar algún producto como genérico, o dos opciones, o busca el más barato, ¿verdad? O busca el que ya usted ha probado y le gusta, ¿verdad? Y sabe cuál es. Pero bueno, lo dejo aquí con el tema de la rastreabilidad. De esto ustedes le pueden sacar, pues creo yo, más discusión. También aparece entonces por acá el tema del etiquetado informativo, que eso es una discusión muy interesante. Por ejemplo, a la luz de los productos transgénicos, pero no solo los transgénicos, sino pues básicamente todas las mercancías, en este caso particularmente las de componente agropecuario, deberían estar entonces muy bien identificadas, muy bien etiquetadas. Esto, primero, por transparencia y coherencia. Segundo, para que la persona interesada de comprar esa mercancía esté tranquilo, digámoslo así, sepa que está haciendo realmente la compra de lo que él quiere, ¿verdad? Es decir, aquí es como lo contrario de la publicidad engañosa, más bien aquí es informar de detalles que quizás no eran, no eran aspectos usuales en las etiquetas de los productos, pero que se debe consignar. Y esto entonces quería llegar a esto. Esto es la base del consumo responsable. Para que el consumidor pueda ser responsable, tiene que tener la información. Si no la tiene, la toma de decisiones que va a llevar adelante, pues está ciega, ¿verdad? Entonces, ocupamos saber eh, que, que estemos consumiendo lo que, pues, queremos consumir, lo que tenemos la expectativa de consumir. Pongo un par de ejemplos. En Estados Unidos, hubo mucho revuelo con el etiquetado de productos transgénicos. Estados Unidos tiene, por ejemplo, un 100% de su producción de maíz en maíz transgénico. Entonces, sí, todo el maíz era transgénico. Podría ser que importen algún tipo de maíz, qué sé yo, europeo o de algún otro lugar que no sea basado en transgénicos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la situación llegó incluso a la Suprema Corte de Estados Unidos sobre si se debía o no etiquetar los productos transgénicos como productos transgénicos o modificados genéticamente. Y pues bueno, el fallo fue a favor de que sí, de que se diera un etiquetado informativo porque es el derecho del consumidor tener toda la información para pues tomar la decisión de si compra o no compra determinado producto. Entonces, el tema pues se resolvió a nivel legal, a nivel de los tribunales y se le dio la razón entonces a la necesidad de etiquetar los productos con lo que hay, ¿verdad? Siendo transparentes, que el producto entonces en la etiqueta diga lo que diga la información veraz, ¿verdad? No que genere falsas expectativas. Entonces, esto del etiquetado, pues bueno, pasa también por un tema de derechos, voy a decirlo así, a consumir cosas que sabemos que estamos consumiendo.
Lo digo por lo siguiente, parte de las discusiones que se daban en esta situación es, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de personas alérgicas a algún producto, veremos, qué sé yo, al pescado, al tomate o algo así, y la etiqueta no señala que ese producto, dígase modificado genéticamente, dígase transgénico, dígase el producto que sea, a nivel industrial, digamos, puede que en la línea de producción, en alguna parte del proceso, pues tenga contacto con un producto al cual la persona es alérgica. Eso podría ser un problema. Por ejemplo, si ustedes leen las etiquetas de, qué sé yo, de alguna mercancía de consumo, digamos, por lo general va a decir, en este producto pueden haber trazas de huevo, sal, harina, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente de las líneas de producción entonces hacen cambios también, ¿verdad? Entonces, en la mañana van a empacar, no sé, camarón jumbo, ¿verdad? En la tarde van a empacar entonces filet de tilapia, por decir una tontera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que esas líneas de producción entonces pueden tener trazas. Ahora bien, eso tiene que informarlo el productor, pero es responsabilidad del consumidor entonces fijarse bien y pues comprar el producto que no tenga, digamos, riesgo para su salud. Pero con el caso de los transgénicos, eso era imposible saberlo si no estaba debidamente etiquetado. Entonces, por un tema de derechos del consumidor, se considera válido, a nivel ya de la Suprema Corte, que se etiquete precisamente aquellos productos que tienen un desarrollo, digamos, tecnológico a partir de transgénesis. Y no es como que yo aquí le esté haciendo, digamos, mala prensa a los transgénicos, para nada. Los transgénicos tienen mucho que ofrecer. El asunto es cuál es la mejor forma de que la sociedad considere el valor que tiene el producto transgénico. Ay, aquí toqué algo, creo que quité. Vamos a ver. Quítese aquí. Bueno, creo que ustedes no vieron, pero yo desplegué algo y, en fin. Entonces, parte de ese consumo responsable es responsabilidad del productor, parte es entonces responsabilidad del consumidor. En Costa Rica comemos mucho transgénico, aunque hay un movimiento curioso aquí en el país que se llama Cantones Libres de Transgénicos y ya tienen tal vez un 80% de los cantones del país, pues ya se han declarado territorios libres de transgénicos, lo cual es un poco impreciso, porque usted va a cualquier supermercado del país y va a encontrar productos transgénicos. Que no están etiquetados como transgénicos es otra cosa. Pero si ustedes van y compran un tarrillo de maíz dulce, qué sé yo, McCormick, tengan total seguridad que ese maíz es transgénico, ¿verdad? Entonces, bueno, dejo los transgénicos en paz. La responsabilidad es 50-50, digámoslo así, ¿verdad? 50-50, del productor y del consumidor. El productor tiene que entonces crear la información veraz, ¿verdad? Etiquetar adecuadamente. El consumidor entonces tiene que informarse antes de consumir. Otro de los temas que aparecen acá es el concepto de externalidades. Es un conceptillo importante, yo lo usaría para la bitácora. Pueden usar también responsabilidad ampliada y agroética, ¿verdad? Obviamente. Entre otros, ¿verdad? Hay bastantes más. Y les decía, pueden usar entonces externalidades, responsabilidad ampliada, agroética, entre otros, ¿verdad? Ahorita vemos otros. Ok, les decía entonces, con las externalidades, es un concepto importante, repito, que nos permite pensar entonces cuáles son esos impactos que una actividad productiva tiene, no solo las actividades agropecuarias, pero particularmente aquí las agropecuarias, qué tipo de impactos tienen, ¿verdad? Esas actividades productivas en terceros, ¿verdad? Que no necesariamente son compensados y, pues bueno, algunos de estos impactos pueden ser irreversibles con frecuencia,
los precios de las mercancías no reflejan el costo total, sino que por el contrario, más bien hay unos costos que se le trasladan a la naturaleza o a las poblaciones, digamos, más vulnerables, principalmente a la naturaleza. Y esto es importante porque a veces uno dice, ¿cómo es que un producto puede ser tan barato? ¿Verdad? Y me dice, bueno, para que ese producto sea tan barato, la manufactura y digamos, el trabajo que llevó ese producto tuvo que haber sido muy mal pagado, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno entiende por qué a veces y los productos chinos son como más baratos. Y uno dice, aquí lo que hay es explotación laboral detrás, ¿verdad? Externalidades, podríamos llamarlos. Con esto entonces de la externalidad, pongo el ejemplo que yo creo que les había dado en otro momento. Las comunidades del Cairo, en el Pacífico, no en el Pacífico, díganme a mí, en el Atlántico de Costa Rica, el Cairo y el Milano, vieron contaminadas sus acueductos por, digamos, la aplicación de agroquímicos en las piñeras. Entonces ellos se quedaron sin agua potable. El Estado tuvo que asumir, fueron como 10 años de estar llevándoles agua en camión, ¿verdad? Ahí esa gente llenando baldes y llenando pues, lo que tuvieran para tener agua de calidad. Y las empresas, digamos, poco o nada hacen para solventar la situación. Se les considera entonces externalidades, por decirlo así, daños a los factores que están externos a la actividad productiva. Estas externalidades entonces con frecuencia le afectan a grupos sociales y económicamente vulnerables o invisibles. Eso es como el dicho que dicen, al perro flaco se le pegan todas las pulgas, ¿verdad? Entonces, las personas vulnerables, dígase por condición socioeconómica, ¿verdad? Pobreza extrema, por lo general tienen una escolaridad baja y en muchas ocasiones es la única forma que tienen para subsistir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay un aprovechamiento, digámoslo así, y una vulneración doble para estas personas, porque tras que ya tienen condiciones difíciles, pues se les agrega entonces externalidades de determinada industria que los enferman, pues, les quitan calidad de vida. Entonces, éticamente hablando, se debe evitar todo tipo de externalidades no compensables, tratar de evitarlas al máximo. Si de repente se causó un daño, bueno, debe compensarse ese daño. Eso es lo que se llama justicia restaurativa. Y no permitir exportar el daño a los otros, ¿verdad? Es decir, no multiplicar los daños, sino más bien reducirlos. Ahora bien, esto implica, si tomamos esto en serio, esto implica que la producción de mercancías, desde el punto de vista agro, pues perdón, zafé sin querer el cargador. Esto va a generar pues que los productos sean más caros, ¿verdad? Entonces, si usted le dice a los productores, pero estás contaminando, estás explotando a los trabajadores, bla, 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 probablemente el productor lo que diga, claro, es que si no, a usted le gusta que el producto sea barato. Si yo empiezo a pagar más, empiezo a dar más vacaciones, empiezo a tener, digamos, un poco más de responsabilidad social en el manejo de los recursos, en la aplicación pues de todo lo que tenga que aplicarse, eso va a salir más caro y va a encarecer el valor del producto, del servicio, de la mercancía. Sí, probablemente eso tenga ese efecto, digamos. Las cosas, las mercancías, los productos subirían de precio, pero en buena teoría, eso garantizaría una mejor gestión, ¿verdad? Y no solo, digamos, es subir el precio por subirlo, sino que sería, digamos, para ordenar y para beneficiar. ¿Ok? Ahora bien,
Con la biotecnología también hay situaciones particulares. Parece que hay como ciertos, digamos, como ciertos monopolios biotecnológicos, porque hay grandes empresas biotecnológicas que controlan, digámoslo así, la industria. Como decir aquí, digamos, las empresas que venden cemento, ¿verdad? De, tienen, digamos, se reparten el negocio, ¿verdad? Igual las casas biotecnológicas son muy poderosas, tienen, por decirlo así, ya sus parcelas dentro del mercado. Entonces, pues, hacerlos, digamos, entrar en razón no es cosa fácil, porque es tocarles directamente la mina, la mina, ¿verdad? La gallinita de los huevos de oro. Eh, el punto es que hay una justificación que no está mal, ¿verdad? La justificación apunta, digamos, al bienestar de la mayoría. Y en eso, pues, la ciencia y la tecnología, la investigación, la transferencia de conocimiento tiene que estar enfocada en mejorar la sociedad, mejorar la convivencia. Claro que sí, eso, no es, eso es válido. El punto es que el beneficio para toda la humanidad se utiliza como un eslogan, y por otra parte, entonces, muchas de estas empresas no son responsables ante Hacienda, ¿verdad? Ante el fisco, no pagan, digamos, sus impuestos en la medida correspondiente, y tienen, digamos, el mecanismo para proteger esos bienes intelectuales a partir de patentes. Entonces, hay una situación aquí. Las patentes son un tema muy complejo, porque por una parte entonces está el derecho del, digamos, del productor de sacar réditos económicos de determinada mejora, ¿verdad? Determinado descubrimiento, pero también entonces a nivel de ética de la investigación, a nivel de ética científica, pues parecería que el conocimiento debería ser libre, ¿verdad? Y poder circular libremente entre las personas interesadas. Y las editoriales, digamos que no quieren hacer caso a esto, sino que lucran mucho, eh, tanto con los profesionales que someten capítulos, como con los lectores que tienen que pagar para leer esos trabajos. Entonces, las editoriales así, de primer nivel, te cobran por someter el artículo, y le cobran al consumidor después por acceder a ese artículo. Entonces, de negocio redondo, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo por aquí. Y la biotecnología, entonces, es también un nicho de mercado, es un negociazo, ¿verdad? De hecho, es de las áreas que más mueve plata dentro de la economía, ¿verdad? El componente biotecnológico, ahora con la pandemia mucho más, pues se ve, digamos, como que hay un gran potencial de generar riqueza ahí. Eh, entonces, pues bueno, digamos que es como un buen escenario para ponerse una empresa de biotecnología, ¿verdad? Ok, ya para ir cerrando esta primera lectura. Aparece aquí el tema del derecho a la alimentación, y esto, según Jorge Richmond, es una obligación, ¿verdad? Dentro de la agroética, ¿verdad? Lo mismo que el derecho a un ambiente sano. No son opcionales, ¿verdad? Tienen que ser constituyentes, obligatorias. Y bueno, eso yo creo que está bien que se diga así. Deberíamos erradicar entonces el hambre en el mundo. Deberíamos erradicar los problemas de contaminación. Sí, teóricamente sí. En la práctica es donde empieza a complicarse el asunto. Eh, el autor señala, pues, que deberíamos pensar más allá de la productividad económica, ¿verdad? O sea, está bien, no me malinterpreten, yo no es que esté enojado con el dinero, que me caiga mal la gente que tiene dinero, para nada. Eh, si ustedes quieren, me pueden hacer transferencias por Simpe Móvil, ¿verdad? Yo no me enojo. El asunto no es si el dinero es el problema, no lo es. La acumulación desmedida de capital,
eso es otra cosa, pero sí, eso es más problemático. El asunto es poder pensar más allá del mercado, poder sacar nuestra preocupación profesional no solo en la rentabilidad económica, ¿verdad? No estoy diciendo que eso esté mal, insisto, no me malinterpreten. Los negocios deben ser rentables y tienen que tener pues sus ganancias, si no pues se pierden empleos, ¿verdad? El negocio cierra y la economía no se mueve, ¿no? Al negocio tiene que irle bien, al negocio agro tiene que irle bien. El problema entonces es reducir todo a la ganancia económica, porque hay muchas otras finalidades que también son igual de dignas que la ganancia económica, como por ejemplo fortalecer la salud, eh, incluso la belleza o la permanencia digna del ser humano sobre la tierra. Eh, y en esta línea entonces, ni las personas, ni el medio ambiente, animales incluidos, deben dejar de ser, pueden ser tratados como cosas, deben de tratarse así. Eh, hay que tratarlos como pacientes morales, diría Jorge Richman. Entonces, si bien es cierto, hay que ser productivos y hay que generar ganancias, eso no es, digamos, la finalidad última de los negocios. Tiene que haber un más allá. Claro, y ustedes pueden decir, no, a mí sin el negocio, mientras me vaya bien económicamente, todo bien. Bueno, esa es la postura quizás de los accionistas, de los dueños. Habría que fijarse a ver cuáles externalidades se están dando, ¿verdad? El tema de la externalidad no es poca cosa, es muy común. Entonces, cuando uno ve una empresa que dice que todo está muy bien, uno podría sospechar de que es una estrategia, digamos, como de publicitaria, ¿verdad? Decir, sí, la empresa está bien y, pues, por otra parte, puede que no esté muy bien. Y bueno, pues ya para cerrar con esto, plantea Jorge Richman que en una sociedad globalizada, donde mayoritariamente pues, la democracia es la forma de organización política, plantea Richman la conciencia ética, la conciencia de la especie, la conciencia, digamos, de esa responsabilidad ampliada, lo que nos señala o lo que nos quiere hacer ver es que la democracia está frente a dilemas globales que no se van a reducir en el marco de un único país. Es decir, ocupamos establecer una globalización democrática, ¿verdad? No solo democracia a nivel al interno de los países, sino a nivel planetario. Y bueno, para no hacerlo muy largo, el autor cierra ya con una idea bueno, que es afín, digamos, a la ética ambiental, ¿verdad? De pacificar las relaciones ambientales. Recordemos que la ética ambiental se oponía tajantemente a la carrera armamentista y está a favor del pacifismo. Entonces, digamos, aquí el autor no descubre nada nuevo, ¿verdad? Ocupamos entonces una cultura de paz, que no solo sea paz entre los seres humanos, sino también sea paz entre el ser humano y la naturaleza, ¿verdad? Y para eso entonces también aquí pues sale un poquillo más el componente político, económico-político. Hay que cambiar el modelo que tenemos. Este modelo capitalista en la economía pues es depredador del medio ambiente, ¿verdad? Nos está pasando una factura medioambiental en términos de emisiones de gases de efecto invernadero muy grande, muy preocupante para las zonas costeras, para las zonas donde hay mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos. Y pues bueno, no podemos entonces mantener un modelo que nos está generando tanto daño. No estoy diciendo aquí que el capitalismo no tenga sus elementos valiosos, claro que los tiene, pero en esa balanza entonces muchos autores lo que señalan es ese modelo capitalista consumista pues nos va a terminar destruyendo más rápido que las causas naturales, ¿verdad? Y bueno, yo
no quiero como agregar más cosas. Aquí hay muchísimo más en la lectura, es una lectura muy extensa, pone un caso también de helechos en Costa Rica, que bueno, cuando leí esta lectura fue que me enteré, eh, los helechos también llevan un montón de agroquímicos, ¿verdad? Uno pensaría que la piña, bueno, ahí sí la piña, es como, a la piña le caen todos, ¿verdad? Es muy fácil criticar en la expansión piñera, pero uno diría los helechos, no hay una preocupación, digamos, como muy, no hay mucha conciencia social sobre eso, y bueno, y también estaban bien fumigados. Y bueno, yo ya he insistido sobre esto, Costa Rica es potencia mundial en aplicación de agroquímicos, ¿verdad? Entonces es como, hay todo un tema ahí, digamos, de cultura agropecuaria, de aplicar incluso más de lo necesario. En fin, lo dejo por aquí, chiquillos, no sé si hay alguna pregunta, alguna interrogante sobre eso. Todo bien. Profe, ¿el país en serio usa tantos agroquímicos? ¿Sí? ¿Quién habló? Manuel. Javier. No, Javier. Javier, ¿sí? Eh, vos no sos de agro, ¿verdad? Sos de compu. Sí, soy de comp. Quizá los de agro lo tengan más claro, pero sí, eh, tenemos un récord no muy, no debemos estar orgullosos de eso, ¿verdad? De ser potencia mundial en eso. Increíble, profe, y es que el punto es este también. Hay agroquímicos, por ejemplo, el glifosato, que el glifosato es malísimo. El glifosato es súper, pero súper importante para las siembras, profe. Vea, si el glifosato lo quitan, por ejemplo, bueno, yo de piña, esas cosas no sé mucho, pero de pastos y eso más o menos. Y yo sé que el glifosato lo quitan para las fincas, por ejemplo, para sembrar repastos, para quemar repastos y de ahí es una bronca, sinceramente es una bronca. Se pierde se pierde la productividad, porque por ejemplo, se puede quemar con otras cosas, pero no es lo mismo, no es lo mismo jamás. El glifosato se quema una sola vez y va uno atrás casi que sembrando, ¿verdad? Sí, vieran, Manuel, les cuento, esto fue una discusión muy interesante, por ejemplo, a lo interno del TEC. El TEC se declaró libre de glifosato, porque ya, digamos, ya este producto, digamos, tenemos evidencia científica de que es un cancerígeno, ¿verdad? Bien documentado. Y en Estados Unidos entonces ya también han venido varias demandas sobre eso. Y a lo interno del TEC había un sector como que no quería que se señalara o que el TEC se pronunciara en ese sentido, pero bueno, al final llegó al Consejo Institucional y ahí pues se aprobó. Varios cantones también lo han hecho, pero en, en las fincas es otra la realidad, ¿verdad? Y ojalá fuera solo el glifosato, ¿verdad? Pero tenemos un montón de productos. Por ahí les pasé un reportaje, digamos, como una noticia, una nota de la FAO sobre Costa Rica como el número 1 del mundo en el uso de agroquímicos. Es decir, yo creo que esto es también como parte de la educación técnica de los agricultores. ¿Verdad? Aplican mucho más de la dosis requerida porque aplicar más a veces es mejor, ¿verdad? Quizás es digamos, el presupuesto. Eh, a mí esto no, digamos, no, insisto, no es algo de lo cual sentirse orgulloso, pero tenemos esa medalla de oro y preocupante. Y digamos que mucho de eso tiene que ver con expansión piñera, que en Costa Rica somos también exportadores en el top 3 de piña en el mundo. Pero bueno, digamos que tampoco es solo la piña, ¿verdad? Hemos tenido mucho banano, mucho café, tenemos también otros productos y parece que es la norma, ¿verdad? La aplicación. De hecho, pues, lo he escuchado de los mismos estudiantes de agronomía que me dicen, profe, es que determinado producto, qué sé yo, el chile,
se le aplica tal producto, ¿verdad? Tal molécula, y hay que esperar 15 días para cosechar, y se cosecha a la semana, se cosecha antes. Entonces uno dice, esa información también ustedes la pueden buscar. Los productos que compramos en la feria están bien fumigados, y usted ve esos chiles riquísimos, ¿verdad? Así, rojiticos o verdes, impecables, sin una sola mancha, y uno dice, qué buen chile, qué buena, ¿verdad? Qué buen bistec me voy a hacer, o qué buenas fajitas voy a hacer yo con esto. Y lo que no sabe uno es que tiene sus buenas moléculas ahí, que de repente contribuyen pues, en deteriorar la salud, ¿verdad? De repente no, de fijo contribuyen en deteriorar la salud. Entonces estamos comiendo muchos agroquímicos en Costa Rica, eso no es un secreto y no lo estoy diciendo yo, no estoy descubriendo aquí nada nuevo. Ok, déjenme porque... Ok. ¿Algún comentario, alguna pregunta, chicos, sobre eso? Vean, les tengo una propuesta y pues no sé qué tan bien la recibirán ustedes. Les propongo lo siguiente, no hagamos receso, vamos directamente a esto y les prometo que trataré de no ser tan aburrido y terminamos antes. Y a mí me suena. También, profe. Hagan ahí el hermano arriba, dedito o algo. Sí, profe, es lo mejor para todos. ¿Verdad? Salir un poquito antes. Ok, bueno, digamos que tomo eso como el consenso. Vean, la segunda lectura, cuestiones éticas problemáticas en la era de la información, internet y la World Wide Web, de esta señora Luisa Montucci. Lester, vos levantaste la mano para decir que estás de acuerdo o querés agregar otra cosa. Sí, era para decir que estaba de acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Vean, esta lectura entonces, igual que esta lectura también de Jorge Richman, va a señalar aspectos problemáticos de vivir en una sociedad transida o tejida, digamos, por Internet, ¿verdad? Nosotros hoy en día entonces nos consideramos una sociedad de la información y tenemos y hacemos un uso, creo yo, 24/7 de Internet y de la web. No podemos pensar el mundo contemporáneo sin Internet, ¿verdad? O sea, no funciona la sociedad que tenemos hoy en día, perdón, sin Internet. Entonces acá ella nos va a presentar algunos de esos aspectos centrales, también, obviamente, también algunos problemas que surgen. Y bueno, por ahí va la lectura. Señala Luisa Montucci que las tecnologías de la información ciertamente son oportunidades para un montón de trabajos, de temas, de enfoques, de generación de conocimiento que no teníamos previamente. Es decir, son algo positivo. Ay. Ignacio, voy a mutearlo ahí para que no se nos meta la olla. Entonces, las tecnologías de la información son una gran oportunidad, nadie lo discute, nadie lo niega, ¿verdad? Pero también entonces conllevan algunos peligros. Por ejemplo, como la invasión a la privacidad en la vida laboral y en la vida privada, ¿verdad? Yo creo que todos hemos sentido que los celulares nos espían, ¿verdad? Uno está hablando ahí, no sé, de que quiere comprarse unas tenis y de repente le empiezan a salir anuncios de tenis, ¿verdad? Y uno es como, eso es como sospechoso, ¿verdad? Bueno, cuando uno le da a aceptar ahí a instalar un montón de aplicaciones, pues ahí el micrófono, digamos que en un segundo plano está parando la oreja, ¿verdad? Diríamoslo así, para enseñarle a uno qué mercancías consumir. Bueno, yo creo que eso les habrá pasado a todos ustedes, pero ojalá fuera solo eso, ¿verdad? Vivimos en una sociedad vigilada en extremo. Yo esto lo noto, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito o cuando hay como algún robo, como
algo, digamos, particular, siempre queda grabado. Y uno dice, qué vacilón, que ahí cerca hubiera una cámara. Y hay cámaras por todo lado, aunque uno no lo crea. Aquí en el campus, aunque ustedes quizás a veces no las noten, hay un montón de cámaras. Y si ustedes van a la casetilla de los guardas o a la casetilla de soporte técnico, ustedes podrán ver que vivimos en una sociedad vigilada, en un campus vigilado, con aspectos positivos, digamos, ¿verdad? Tener un control, digamos, más claro de la seguridad y qué está pasando en determinadas áreas, pero también eso genera un tipo de, como de recelo en la privacidad, ¿verdad? Esto, digamos, por mencionar cosas relativamente pequeñas. Si queremos llevar esto como al extremo digamos, más radical, en China, digamos, también una sociedad muy vigilada, el Estado chino le da como ciertos beneficios a las personas, entonces los tienen vigilados y si esa persona no se comporta como un buen ciudadano, pues le pasan la factura, ¿verdad? Entonces, eso es un tema de una sociedad vigilada, que tampoco yo me estoy inventando nada, ya los filósofos, pues desde hace rato vienen señalando eso, de cómo la sociedad cada vez se vigila más, y ojalá fuera solo con el tema de las cámaras, pero, insisto, con el mismo teléfono, con, por ejemplo, el uso de las tarjetas, ¿verdad? Si ustedes pagan algo, ese registro queda ahí. Entonces, nuestras huellas digitales, digamos que nos hacen muy fácil de seguir nuestros pasos. Y uno podría pensar, bueno, ¿y a quién le importa lo que hago yo, que soy un don nadie, ¿verdad? Un profesor allá en Santa Clara de San Carlos, ¿a quién le importa? Bueno, si les interesa eso, les recomiendo uno de estos videos que está por acá. ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? ¿Verdad? O sea, ¿a quién le importa lo que yo haga? Vamos a ver que al mercado le importa y nos quieren vender cosas y nos quieren, pues digámoslo así, bombardear con publicidad hasta que uno termine comprando cosas. Bueno, y somos una sociedad vigilada, entonces es un tema problemático, ¿verdad? Para bien o para mal. Por una parte, digamos, ganamos como en confianza y seguridad, pero por otra parte, entonces también, digamos, tenemos como que andar ahí pensando en que si somos o no somos vistos. Y esto también como en el ámbito más lúdico, es curioso que proliferaron hace algunos años, quizás ya no tanto, pero habían realities, ¿verdad? De Big Brother y un montón de cosas, donde lo que la gente hacía es como ver lo que hace la otra gente, y es como, ¿y eso qué? ¿Verdad? A mí realmente nunca me hicieron mucha gracia, pero fue todo un fenómeno social, ¿verdad? Esto de las casas y de Big Brother y pues de todos estos realities, que a veces no eran tan realities, pero bueno, tiene, digamos, es un fenómeno muy interesante. El derecho a la propiedad privada también es un asunto aquí, digamos, particular. Creo que esto aquí lo tengo un poquito más adelante. Bueno, lo adelanto un poquito. ¿Qué pasa? Digamos, la propiedad por lo general siempre ha sido de objetos tangibles, ¿verdad? Yo soy dueño de un celular, yo soy dueño de un automóvil qué sé yo, tengo en el registro 40 casas a mi nombre. Entonces yo soy dueño sobre algo tangible, sobre algo físico. Pero digamos, en los temas que tienen que ver con informática, y muchas veces las mercancías de los productos son productos digitales intangibles. Entonces, ¿quién es el dueño de eso? Y yo creo que todos tenemos un buen ejemplo. ¿Verdad? La mayoría de máquinas de computadoras que uno utiliza trabajan con Windows. Y me atrevería a decir que más de la mitad de las máquinas no pagan una licencia oficial, ¿verdad? Entonces, estamos actuando mal ahí, le estamos robando a Microsoft por no pagar la licencia. Bueno, es un ejemplo. Hay otro montón de ejemplos, valga la redundancia, por ejemplo, un día de estos leí ahí en redes sociales sobre obras de arte digitales. Y pues básicamente es un archivo y se le da un certificado a la persona de que ese archivo no tiene ninguna copia, de que solo usted lo puede usar y que solo usted lo puede exhibir. Entonces yo decía, qué vacilón, es un archivo que se puede, ¿verdad?, replicar, pero bueno, no era tampoco tan barato y es curioso, ¿verdad? O sea, cosas nuevas.
nuevos problemas éticos, diría Jan Adrià. El derecho entonces a la propiedad privada, la seguridad, pero también el acceso desigual a las tecnologías. Yo creo que esto, digamos, la pandemia nos lo ha dejado muy, muy en claro. No, los problemas, digamos, de las tecnologías no son necesariamente que nos afecten, digamos, en nuestra seguridad o en nuestra integridad física. Por lo general nos van a hacer la vida más cómoda. El asunto es que no todas las personas pueden acceder a los beneficios de la tecnología. Y voy a lo que quería llegar con la pandemia. Lo hemos visto como la pandemia ha abierto las desigualdades, las ha ensanchado, y algunas personas entonces tienen la computadora, tienen el tablet, tienen el teléfono, tienen internet de fibra óptica, tienen desayuno, agua, luz, ¿verdad? Algunas personas entonces no tienen internet, tienen un teléfono, quizás el desayuno no fue el más nutritivo, y esas desigualdades entonces parece que cada vez se van ensanchando. Y la tecnología no es la responsable, ¿verdad? No es como que uno diga, ese teléfono me buscó y me dijo, yo quiero irme con vos, ¿verdad? No. Las tecnologías no son ni buenas ni malas. Pero la situación de acceder a esa tecnología puede ser reflejo de la desigualdad social. Y esto, bueno, uno como educador, yo he visto N cantidad de imágenes entonces de los diferentes mundos, ¿verdad? De las personas que tienen todos los beneficios de las tecnologías y de las personas que carecen de esos beneficios, que no pueden acceder a esos beneficios. Y bueno, el Ministerio de Educación y también el Tecnológico y la Universidad de Costa Rica, para tratar de solventar un poco esto, empezaron entonces a prestar computadoras, a prestar tablets, a dar chips, ¿verdad? A hacer convenios con el ICE para que las páginas del dominio de las universidades no, digamos, no recarguen, que el uso de datos en esas páginas no, digamos, no afecte el consumo de los planes, etcétera, etcétera. En fin, ¿verdad? El Estado, digamos, o las instituciones de educación han tratado de solventar ese acceso a la tecnología, pero bueno, no es como que pueda ser pleno, siempre habrán casos, digamos, donde no hay cobertura celular, por ejemplo, y eso es una torta. Bueno, que es lo que me pasa un poco a mí en mi casa, ¿verdad? La señal es muy mal. Y pues bueno, no hay un internet como muy eficiente. Ok, señala también la lectura que la tecnología entonces, las tecnologías de la información deberían ser instrumentos para la integración y la inclusión, ¿verdad? En el mejor escenario. Y también como para reducir esas desigualdades. Pero parece que no siempre se logra. Y que más bien entonces se han generado otras brechas, otras separaciones. Y pues bueno, por aquí lo que señala, la verdad, gente con conexión, gente sin, digamos, sin acceso a la red. También es por grupos etarios, ¿verdad? Por ejemplo, ya ustedes se les llaman como nativos tecnológicos, ¿verdad? Ya ustedes nacieron sabiendo casi que usar las tecnologías. Mi generación no. Yo pues, yo no sé si ya les había contado eso, pero cuando yo entré a la U, en el 2003, todavía en la Universidad de Costa Rica, en el 2003, uno para ir a buscar cosas a la biblioteca usaba un fichero, ¿verdad? Unos cajones larguísimos y uno empezaba ahí a buscar en las fichas para saber a dónde estaba ubicado tal libro. Despuésito, no mucho, qué sé yo, tal vez ya en el 2005, ya entonces, ya el fichero era electrónico, entonces uno iba ahí a la computadora de la biblioteca y ponía ahí, ¿verdad? Y buscaba y ya iba a encontrar el libro. Yo creo que ahora ya la mayoría de las personas ni siquiera van a la biblioteca, ¿verdad? Ni siquiera a la base de datos de la biblioteca, ya empieza uno a buscar directamente en la web y en los repositorios y tiene acceso a las bibliotecas de todas las universidades, casi que del mundo de manera gratuita. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Entonces, todavía yo en mi generación creo que no tuvimos tantos problemas como para hacer esa transición, pero la generación que viene atrás, ¿verdad? Las de mis papás, las de mis abuelos, ya a ellos les cuesta mucho y yo creo que a todos nos ha pasado que un abuelo, que un tío, que nuestros papás nos dicen, vean, ¿cómo hago esto en el teléfono, verdad? ¿Cómo instalo el WhatsApp? Yo un día estaba trabajando, estaba ayudándole a mi mamá porque estaba instalando la firma digital, el Simpe Móvil. Entonces de ahí como que había que ayudarle un poquito, ¿verdad? En fin,
hay también esa, digamos, esa generación, digamos, ese criterio de generaciones etarias. Y probablemente los chiquillos que vengan de aquí en adelante, ¿verdad? Van a ser expertos en uso de bases de datos, en aplicaciones, en TikTok y en todo esto. Y bueno, uno de los problemas serios, quizás de los más preocupantes y de los más evidentes, es la violación de la privacidad. Esto en N cantidad de formas y de medios, ¿verdad? Casi que ya lo hemos aceptado como normal, porque hacemos mucha chota, memes, ¿verdad? Y mucho humor al respecto, que puede ir desde lo más, digamos, relativamente inofensivo, como que alguien le hackee en el Facebook y le empiecen ahí a poner tonteras, hasta que nos hackeen las cuentas del banco, ¿verdad? Que no es nada chistoso. Entonces, la violación de la privacidad es un tema bastante delicado. Ya en eso los va a acompañar Benjamín, pero en la película Gattaca también hay un tema también de privacidad de la información, pero ya no solo de la información, digamos, ¿verdad? De mis cuentas de Facebook o mi cuenta de banco, sino de la información genética, que parece que también debería estar resguardada por el principio de privacidad, del derecho a la privacidad. Uno tiene derecho a su privacidad, ¿verdad? Uno no tiene derecho a mantener algunas cosas para su uso exclusivo, ¿verdad? Es decir, hay cosas que solo le deben interesar a la persona, al mismo interesado. Obviamente hay otras informaciones que sí deben ser, digamos, de dominio público, pero más allá de eso, la privacidad es un derecho humano ya inobjetable, incluso considerado así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y está entonces vinculado con poder controlar la información sobre nosotros mismos, ¿verdad? En fin, eso no es tema de discusión, pero es la invasión a la privacidad, entonces, pues sí, parece que sí es bastante grave. Cuando esa información se puede volver en contra nuestra, ¿verdad? Ahí recordemos que la información es poder. Entonces, ha pasado, por ejemplo, que hackers digamos, se han hecho de las bases de datos de páginas de citas, ¿verdad? Entonces empiezan como a chantajear a las personas, como por decirlo así, en Tinder, o ¿cómo era que se llamaba esta otra página? Ashley Madison, creo que era, si mal no me equivoco. Una página como de perfil de citas, ¿verdad? Para personas casadas, tras de eso, me parece que era. Entonces, empiezan a chantajear a la gente porque es como, mira, tenemos todo este registro de la interacción que usted tiene en esta página y se lo vamos a mandar a su esposa a menos que nos pague, ¿verdad? En X cantidad de dinero. Entonces, pues esa invasión es un problema, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hubo un caso muy particular de una viceministra del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, cuando eso era también Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, ya ahora no es Deportes. Karina Bolaño, si no me equivoco, que curiosamente, y aquí lo digo con toda la mala hazaña, era la esposa de este exdiputado de apellido Víquez, se me va el nombre, Jorge Víquez era, bueno, se me va el nombre, un diputado de Liberación Nacional por Heredia, de apellido Víquez, y se le filtró un video donde la muchacha salía como abrazando una almohada y como diciéndole al querido que le hacía falta, que le decía Pequis, entonces que Pequis le hacía mucha falta, y bueno, cuando el marido vio eso, dice, en eso era diputado, y bueno, pasó como una semana incapacitado, ¿verdad? Seguro por no querer ir a darse el color, y seguro también emocionalmente es muy feo, ¿verdad? Que usted vea a su esposa en redes sociales, que todo el país comente que su esposa le manda videos al querido. Digamos, es un asunto que no debería salir a la luz pública. Pero bueno, de esto hay N cantidad de casos, ¿verdad? De famosos que tienen ahí sus videos comprometedores que llegan a la red. Eso sería, creo yo, claro, incómodo, pero no es lo más grave, ¿verdad? En fin, todo el tema entonces del control y de la vigilancia
que implica esto, entonces nos va a poner a discutir sobre la privacidad como en aspectos que quizás uno no note tanto, como es, por ejemplo, el uso del correo electrónico laboral, que este es un caso curioso que le pasó a Hillary Clinton en Estados Unidos. Hillary Clinton utilizó su correo del gobierno estadounidense, ¿verdad? Para como mover favores personales. Entonces es como, qué torta, porque lo hizo desde el correo institucional. Entonces, pues eso le salió caro, digamos, esa fue una de las cosas que se le señaló bastante, digamos, en la campaña contra Donald Trump, y a la postre, pues le costó votos. Entonces, digamos que fue un golpe bajo, porque la agarraron caída, digámoslo así, con mensajes comprometedores desde su cuenta de correo laboral, ¿verdad? Que es de dominio público. Entonces, ahí está el punto. Si fuera su correo personal, quizás entonces no se hubiera podido alegar eso, pero como era el correo institucional, entonces digamos que tiene que ser transparente. Bueno, se suele justificar esta invasión a la privacidad, ¿verdad? Esta vigilancia sobre el manejo que hacen los funcionarios de sus cuentas de correo, del uso que hacen de las plataformas, etcétera, bajo la idea de que son recursos de las empresas y de que esa vigilancia entonces evita la pérdida de tiempo de los trabajadores y así mejorar la productividad. Por ejemplo, les cuento, la página del TEC, los servidores del TEC tienen bloqueado las páginas de juegos, ¿verdad? Como para que ningún profesor de filosofía se ponga a jugar ajedrez en horas laborales. Lo cual es un tema particular con el ajedrez porque es un deporte, ¿verdad? Pero bueno, yo me imagino que también tiene que ver con que los estudiantes no pasen, digamos, jugando en línea, ¿verdad? Y que disminuyan la rapidez de la red interna por estar conectados, ¿verdad? Y aprovechando el internet gratis que el TEC brinda. Eso por señalar una cosa particular, pero probablemente en otros trabajos ustedes puedan ver algo como que no los dejan usar el teléfono en horas laborales, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no se queden ahí 10 minutos más viendo el Facebook o el Instagram, sino que se pongan las pilas a trabajar. Bueno, ese tipo de cosas andan por aquí. Sin embargo, entonces, es poco ético que esa sea una vigilancia excesiva y que no se le informe a los trabajadores. Si el trabajador va a estar vigilado, debe entonces tener conocimiento de que está siendo vigilado. No se le puede vigilar, digamos, en secreto. Vamos a ver, se le puede vigilar en secreto, pero no es ético, ¿verdad? Él tiene que tener principio de información, si quieren llamarlo principio de autonomía, él tiene que saber que va a estar vigilado, ¿verdad? Consentimiento informado casi. También, bueno, lo que ya les decía antes, ¿verdad? El tema de la propiedad es difícil, pues lo normal es que entonces tengamos propiedad sobre cosas físicas tangibles, pero en los temas de computación esta propiedad se ejerce sobre cosas que son intangibles, datos, información, conocimiento, y pueden surgir algunas de estas preguntas. ¿A quién le pertenece los software que compro e instalo en la computadora? Y ahí uno diría, bueno, sí, la empresa que los produce. Ajá, pero yo lo instalo pirateado. ¿Hay algún tema ahí ético? Somos por decirlo así, ladrones. Parece que sí, ¿verdad? En teoría sí. Pero bueno, esto es como las personas que venden películas piratas en la calle, ¿verdad? Porque ya no se ven tanto. Javier, ¿siempre es ético robar a las multinacionales? Sí, me atrevería a decir que siempre es una palabra muy, muy general, pero por lo general, valga la redundancia, por lo general las transnacionales merecen que uno les pegue los pellizquitos, ¿verdad? Yo creo que yo les había contado, por ejemplo, con las grandes editoriales, ¿verdad? Elsevier, Mendeley, Springer, todas estas grandes editoriales cobran 25, 30, 40 dólares por artículos y si uno puede usar Sci-Hub para
encontrar los artículos sin pagar, yo se los recomiendo, como por decirlo así, para democratizar el conocimiento, ¿verdad? En fin, el tema entonces también de la seguridad, creo que eso es también de lo más evidente, que a la gente le preocupa que los hackers, ¿verdad?, le roben las cuentas o que algún virus pues eche a perder, ¿verdad?, el trabajo, que ralentice la computadora, ¿verdad? Aquí tenemos pues, diferentes tipos, ¿verdad?, los malware, los spyware, todas estas cookies que pueden robar información. Es decir, parece que nunca antes hemos sido tan vulnerables e impotentes y tan adictos a usar tecnologías que son poco seguras. Esto, si ustedes lo quieren ver, digamos, como más gráficamente, yo que pues soy un simple usuario, lo que hago es buscar porque, ¿verdad?, para darles mayor información. Vean este video de cómo los top hackers nos muestran cómo se hace. Realmente uno dice, Daisy, no tengo ningún grado de seguridad, aunque ponga una contraseña muy eficiente, rápidamente, digamos, podría ser hackeado. Y aquí recuerdo una serie que quizás algunos la hayan visto, que pues yo solo he visto la primera temporada, tengo pendiente las otras, que se llama Mr. Robot, con Rami Malek, que es también un ingeniero en sistemas que durante el día trabaja en una compañía y durante la noche es un top hacker que pues trata de solventar algunas injusticias en la sociedad. Y bueno, si no la han visto, pues véanla, recomendada. La primera temporada muy buena, no he visto las otras, pero parece que es muy buena. Y vean este también, para que se den cuenta lo que pueden hacer los hackers y cómo realmente para un profesional es muy fácil robar información. Y bueno, pues aquí el tema es que entonces, que el conocimiento les brinda ese poder a los que tienen ese conocimiento de acceder y pues bueno, de hacer y deshacer, digámoslo así. Esto entonces hace cada vez más grande la brecha digital. Los que tienen ese conocimiento pueden, digamos, sacarle provecho. Los que no tienen ese conocimiento son vulnerables. Aquí hay otro tema que yo no lo puse, pero bueno, creo yo que también es bastante grave, y es todo lo que tiene que ver con la Deep Web, ¿verdad? Que es una situación preocupante porque es muy difícil regularlo, ¿verdad? Entonces, el mercado negro virtual, digamos que se presta para que usted encuentre lo que pueda pagar. Entonces, esa situación también pues se presta mucho para temas de, ¿verdad?, de tráfico de personas, de abuso, de pornografía infantil, de tráfico de órganos, de cosas muy pesadas que uno dice que hecho leña está la sociedad, ¿verdad? Y bueno, eso pues también, yo he recibido algunas investigaciones sobre estos temas de la Deep Web y a uno se le para el pelo de lo inhumano que puede llegar a ser el comercio en la Deep Web. Pero bueno, no me voy a poner tan pesimista. Como pueden ver, chiquillos, hay múltiples problemas y son de alcance global. Por ejemplo, nos pueden hackear desde Ucrania, ¿verdad? Usamos programas de Estados Unidos o de Bangladesh y, ¿verdad?, el internet nos conecta en 0.0 milisegundos y entonces esto, diríamos, nos lleva a una responsabilidad global, ¿verdad? En la era de internet y la World Wide Web, pues entonces hay que extender la responsabilidad. Vean que esto también coincide con lo que señalábamos en la lectura anterior, de cómo la responsabilidad cada vez se extiende, ¿verdad? Entonces lo que quiero señalar con esto, y ya termino, es que en todas las áreas la responsabilidad cada vez se va extendiendo, es decir, tenemos que asumir más responsabilidades, porque tenemos cada vez nuevos problemas, porque surgen otras cosas, porque tenemos que atender otras dimensiones de problemas, otro tipo de problemas, y que no tenemos normas y que el asunto va más rápido de lo que generamos las normas. Entonces la ciencia y la tecnología avanza cada vez más rápido y nosotros somos muy lerdos para establecer las normas. Entonces vamos desactualizados, la responsabilidad cada vez tiene que ser más amplia, ¿verdad?
a nivel global y pues bueno, para cada caso particular también uno puede ver cómo va creciendo y cómo se va ampliando. Eso es lo que yo quería contarles de esta lectura, que tiene también mucha más información que ustedes pueden ahí explorar, explotar para sus análisis de casos, para sus monografías. Creo yo que el tema de la privacidad es muy, muy válido para que ustedes lo desarrollen en este curso. Yo he leído trabajos, por ejemplo, sobre el tema del hacker, los hackers. Sobre eso tengo alguna bibliografía sobre ética del hacker, que es también bastante interesante. Los hackers no uno tiene como la noción de que son ladrones informáticos, ¿verdad? Malas personas y quieren chantajearlos. No necesariamente. Por ejemplo, esta Alexandra, es que el apellido es ruso, entonces la verdad me da hasta miedo, me da pronunciarlo mal. Esta chica que crea SideHook es como el Robin Hood de la academia, ¿verdad? Yo le agradezco, no sé, yo creo que yo descargué artículos de ahí, nunca hice como la suma total, pero supongo que me ahorré más de $500, ¿verdad? Y a veces voy y busco todavía y le sigo sacando provecho. Un día de esos, hace poco estuvo caído SideHook, no sé, parece, espero que levanten, digamos, el servicio porque yo me ahorro plata ahí. No es que me la ahorre, es que quizás ni siquiera lo hubiera pagado porque no tenía el dinero. Entonces, es como el Robin Hood de la academia. Y bueno, aquí nada más quiero enseñarles lo que para mí es uno de los últimos héroes, digamos, del mundo moderno, que es Julian Assange, creador de Wikileaks, y que bueno, que está en una situación horrible, ¿verdad? Hoy en día, digamos que la tiene fea, porque parece que lo quieren extraditar a Estados Unidos y bueno, el tipo, digamos, si llega a Estados Unidos probablemente pidan pena de muerte. Para los que no conocen, digamos, el caso de Julian Assange, aquí les dejo algunos enlaces. Vi como que se rompió y no sé por qué, pero búsquenlo así, Julian Assange, enemigo público, y les aparece el enlace ahí en YouTube. Esto de qué secreto sacó a la luz, quiero que lo veamos, dura 2 minutos nada más. Y bueno, estos dos se los dejo también para que los puedan ver en la casa. En el tema de agronomía les puse también uno de estos paneles, de estas mesas de discusión. ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Transgénicos es de la misma serie de ¿qué piensan los que no piensan como yo? Eutanasia y aborto, que ya vimos en alguna clase anterior, bueno, que vimos un pedacito y que ustedes tuvieron el chance de hacer ahí algún punto extra. Entonces, pues también es muy interesante porque lo desarrollan desde Argentina, ¿verdad? Donde se graba el programa, y Argentina entonces tiene también una discusión muy seria sobre los transgénicos. Yo, la verdad es que considero que el transgénico hay que analizarlo caso por caso, no hay que meterlos todos en el mismo saco, pero hay casos muy particulares. Para los que le interese, por ejemplo, el tema del algodón transgénico en India, generó un desastre social, y lo explico tal vez un poquito más, ya voy cerrando, chiquillos. En India entonces le vendieron la idea a los agricultores de algodón que haciendo el cambio hacia una semilla transgénica y hacia todo el paquete que esto lleva, pues iba a mantener una mayor productividad. Los agricultores se endeudaron pensando en que como iba a haber mayor productividad iban a poder pagar las deudas, y bueno, al final los resultados no fueron los esperados y ha habido una ola de suicidios terrible. Más de 200,000 personas se han suicidado y básicamente lo que hacen es tomarse, digamos, el Roundup o alguno de los otros productos que vienen ahí en el paquete, porque están ya desesperados porque no pueden pagar las deudas y bueno, toman la decisión del suicidio. Es decir, la transferencia de una tecnología hacia una sociedad causó un drama, digamos, social, digamos, podríamos llamarlo productivo social, increíble. Entonces, el algodón transgénico no fue un buen desarrollo en India. Podríamos pensar que la soya transgénica en Argentina está causando también algunos estragos. Y bueno, véanlo para que tomen posición.
El debate sobre los transgénicos es un debate súper interesante. La comunidad europea parece que está más de un lado de la acera de que mejor no. Estados Unidos y sus aliados parece que sí. Y si ustedes buscan premios Nobel a favor de los transgénicos, van a encontrar premios Nobel a favor de los transgénicos. Si buscan premios Nobel en contra de los transgénicos, van a encontrar premios Nobel en contra de los transgénicos. Entonces el criterio de expertos está también bastante dividido. Y pues bueno, es un debate abierto. Yo creo que hay que revisar caso por caso, transgénico por transgénico. Y pues bueno, algunos saldrán mejor parados que otros. Pero véanlo, realmente lo recomiendo. Este es un videíto de Jorge Richmond, el autor de la lectura, donde él apunta a esta lógica de pensar los recursos ilimitados cuando en realidad son limitados. Entonces, pues también él hace aquí una serie de observaciones bastante importantes, creo yo. Y pues bueno, por ahí lo pueden ver. Para allá, para ver un documental, quiero que veamos este. ¿Qué secretos sacó a la luz Wikileaks? Si no conocen Wikileaks, yo creo que es bueno darse por enterados. Y pues bueno, quiero que lo veamos. Y con esto ya vamos cerrando. Voy a abrir aquí el enlace. Creo que ustedes no lo van a ver. Ok. Opa. Denme un segundo, chiquillos. Es que como no es mi máquina, me abrió una pestaña en otro buscador y yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ya lo encontré. Vamos a ver. Ok, Wikileaks sacó N cantidad de cosas a la luz, pero este es uno de las más sensibles. Y pues bueno, quiero que lo veamos entonces. Y, ay, creo que no le activé el sonido. Qué chapas que son. Y ahora sí, voy apagando la cámara. Veámoslo, dura un par de minutillos y con esto cerramos. En este ataque en Irak murieron 12 civiles, incluidos 2 reporteros de Reuters. Si este video no hubiera sido publicado, es probable que sus familiares jamás supieran la verdad sobre sus muertes. Esta fue una de las revelaciones cruciales del portal Wikileaks, que demostró uno de tantos errores militares de Estados Unidos. Después se conoció que en Irak fueron asesinados más de 60.000 civiles entre 2004 y 2009, y Washington lo sabía. Las filtraciones de Wikileaks pusieron en peligro la vida de su fundador, Julian Assange. Sin embargo, el proyecto no quedó paralizado, al contrario, atraía cada vez a más informantes. Gracias a este portal, los estadounidenses se enteraron de que la CIA les puede vigilar a través de sus celulares. No solo la gente corriente está bajo la lupa, líderes de países como Alemania y Francia son blanco de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana. Otra publicación que chocó a la comunidad internacional fue sobre la cárcel de Guantánamo. Se confirmó lo que muchos sospechaban. Unas 150 personas tuvieron que pasar por la pesadilla de esta prisión sin tener culpa. Muchos eran simples campesinos, cocineros, choferes afganos o pakistaníes que fueron entregados a los militares de Estados Unidos a cambio de una remuneración. A veces los archivos ni mencionaban la causa de su detención. El recurso filtrador apareció en 2006. Desde entonces ha publicado más de 10 millones de documentos que revelan asesinatos, abusos del poder, casos de corrupción y otros crímenes. Los informantes de Wikileaks mantienen el anonimato, pero comparten las ideas de su fundador. Su objetivo es proporcionar datos relevantes a la población que los gobiernos jamás ofrecerán. Ok, chiquillos, pregunto nada más. ¿Sí habían escuchado hablar de Wikileaks? Supongo que algo habrán escuchado. Jonathan, sí, bueno, hay película sobre Julian Assange
que la protagoniza David Cumberbatch, que pues también es una muy buena peli, mucho se pasa como de los orígenes, de cómo fue que se empezó a conformar. Y yo cada vez lo que hago es como, vamos a ver, como entender que este tipo le hizo un favor a la opinión civil, brindándonos un montón de, digamos, de información sensible que los gobiernos no quieren compartir, que quieren mantener bajo la mesa, y que gracias a él, digamos, y también, por ejemplo, a Edward Snowden, que me parece que se los puse en una de las primeras clases, estos tipos han sido también como los Robin Hoods, digamos, de la sociedad civil, ¿verdad? Porque nos han dado información que si no fuera por ellos nunca nos hubiéramos dado cuenta. Vean esto, estos disparos que aparecen al inicio del video, fueron adrede, es decir, los militares estadounidenses le disparaban a los civiles porque les daba la gana. Entonces, eso, la verdad, fue como un golpe bajo para el ejército de Estados Unidos, como diciendo, nos agarraron caídos y todo el mundo está viendo lo inhumanos que somos. Entonces, digamos que gracias a él es que podemos tener evidencia de los trapos sucios de las corporaciones, de los gobiernos, que si no, pues muchas veces no podríamos caer en cuenta de todo lo que pasa. Pero bueno, yo lo dejo por ahí para que ustedes lo exploren. Y básicamente, pues, y básicamente es eso. Ah, bueno, les cuento un pelín nada más sobre los casos. Ay, ay, ay. Un segundito, porque se ve el documento sin querer. Ok, les cuento nada más rápidamente sobre los casos y ya los dejo libres. Bueno, los dejo ir libres. Tienen que hacer todavía cosillas. Bueno, aquí les puse también los códigos de ética de los colegios, por si ustedes quieren revisarlos, y con los casos. Traté de buscar 2 casos nacionales, como para aterrizarlo un poquito más a la sociedad costarricense. Les pude haber puesto el caso de Wikileaks como general, pero bueno, quiero que analicemos otra cosa. Wikileaks lo pueden usar para su análisis de caso también, es decir, es un caso con mucho potencial, se le puede sacar muchísimo. Pero aquí 2 casos. Uno, vinculado todavía con el tema piña, con el tema agro, con las externalidades, con lo que hablábamos de las responsabilidades ampliadas y esto, bueno, contaminación de agua en Veracruz de Pital, ¿verdad? Por aquí en la zona, en la región Huetar Norte, que bueno, este es como más enfocado entonces en la lectura de agroética. Y aquí le puse caso 3 y era caso 2, me disculpan ahí el SAFIS. Un ataque que recibió el Banco de Costa Rica, donde también unos hackers rumanos, me parece que eran, por aquí lo puse, ¿verdad? Sí, ucranianos, ¿verdad? Le vulneraron los sistemas de seguridad del Banco de Costa Rica. Esto es curioso cuando le pasa a los bancos, porque los bancos por lo general no quieren aceptar que sus sistemas de seguridad han sido vulnerados, porque es una mala señal para los clientes, ¿verdad? Es como ustedes tengan sus ahorritos ahí, ¿verdad? En el Banco de Costa Rica, y que de repente el banco diga, uy, nos hackearon y los hackers tienen entonces los números de cuenta y las contraseñas y pues toda la información de nuestros clientes. Usted lo primero que va a hacer es ir a sacar la plata del banco, y eso puede dejar al banco entonces sin liquidez y causarle muchos problemas. Entonces los bancos por lo general lo mantienen como calladito, ¿verdad? Esto salió a la luz pública porque ya fue un caso, digamos, como más grande, pero no solo le ha pasado al Banco de Costa Rica, le ha pasado al Banco Popular, al Banco Nacional, ¿verdad? Le ha pasado pues creo yo que a muchas de las entidades financieras del país y a nivel internacional. Entonces, bueno, les dejo estos 2 casos que quizás no son casos tan macro, tan globales, pero sí a nivel regional, creo yo, a nivel país, pues nos pueden ayudar a aterrizarlo un poquito más por aquí, por Costa Rica. Y eso, digamos, sería, chiquillos, aquí ya después la bitácora que ya ustedes conocen. Y listo, de mi parte, eso es. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Profe, conforme al examen de la otra semana, ¿nos puede explicar un poco cómo es la dinámica? Sí, vamos a ver. Ok, les cuento, el examen pues va a tener 2 partes.
va a ser una parte teórica, ¿verdad? Como preguntas, por ejemplo, similares a las que están en la bitácora. Entonces, recomendación, revisen las preguntitas que están en la bitácora. Y también una parte de aplicación. Va a ser un análisis de caso, va a tener al menos un análisis de caso, 1 o 2, todavía no lo he decidido, pero van a tener entonces ahí que analizar, un poco similar también a lo que hacen en la bitácora, ¿verdad? Yo les voy a hacer ahí algunas preguntas dentro del análisis de caso, pero tiene una dinámica parecida, ¿verdad? Que ustedes apliquen entonces conceptos a las situaciones que tiene cada caso. Las preguntas son preguntas, y creo yo, como normales, ¿verdad? No es un examen como, digamos, diferente, es un examen normal, ¿verdad? Común y corriente. Eso sí, las preguntas van a tener, digamos, el componente que vemos en el curso, ¿verdad? Van a preguntar sobre las cosas que hemos visto en el curso, sobre las lecturas, si han hecho las bitácoras, si han hecho las lecturas, pues yo creo que van a salir muy bien. En el examen ustedes, no es un examen sincrónico, es decir, no lo van a hacer la próxima semana o durante el periodo de la clase, sino que es un examen para la casa. Entonces venimos la próxima semana, revisamos, ¿verdad?, las preguntas, yo las explico, aclaramos las dudas y pues ustedes tendrían una semana de tiempo para realizar el examen. El examen pues lo entregan por el TEC Digital, yo lo subo al TEC Digital y ustedes también lo entregan por ahí. Pues eso, no sé si les explico. Van a hacer algunas preguntas en la primera parte como más teóricas y una segunda parte más de aplicación, de analizar casos. Esas van a ser las dos partes. Las preguntas y los análisis, les digo, no va a ser nada nuevo, ¿verdad? Todo va a ser cosas que hemos visto en el curso, preguntas que hemos discutido acá, basadas en las lecturas que hemos hecho acá. Los casos probablemente también sean casos que ustedes han visto, digamos, en las clases, en las bitácoras. No creo que les ponga un caso que no conozcan, ¿verdad? Probablemente voy a poner un caso que ya ustedes conocen. Entonces, van a algo conocido, ¿verdad? Insisto, si han hecho las bitácoras y llevan las lecturas al día, probablemente tengan una muy buena nota. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok, chiquillos, de mi parte, pues sería esto. No sé si hay algo más que quieran conversar, algo que quieran preguntar. Si no, pues también hacerles el recordatorio de, bueno, ya ustedes para las exposiciones ya se agruparon, ¿verdad? No sé si van a mantener esos mismos grupos, pero también ya es hora como de que empiecen a conversar sobre los otros trabajos, sobre el análisis de casos, sobre la monografía. Vean que ya en la segunda mitad del semestre todos los cursos empiezan a apretar, ya todo se pone como más potente. Entonces, pues para que no les agarre tarde con lo demás, también ya es el momento como de ir avanzando en eso. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, pues yo lo dejo por aquí. Nos veríamos la próxima semana. Yo igual les presento el examen, lo leo, y esa clase quizás sí sea como más expedita, ¿verdad? Más cortita, porque solo veríamos el examen y después les queda ahí el chance para que lo empiecen a hacer, pero tienen una semana. Entonces, ¿exámenes cuántos eran del curso, profesor? ¿Solo uno era? Solo uno, sí. Ah, gracias. Un gusto. Bueno, pues chiquillos, entonces lo dejo por aquí. Nos vemos la otra semana. Que estén muy bien. Profe, Gracias, profe, buenas gracias. noches. Bueno, profe, muchísimas Gracias, gracias. profe. Buenas noches, por ahí. Bueno, chao. Chao, Mariluz. Hola. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, Jeremy. Que estés bien, por ahí.